APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Diego, ñami kallarinchi. Riku mashikunapas ñakaypimi kapan. Sumak pacha, imanallata kapankichi wasikunapi mashikuna. Imanallata kanki mashidiana. Ali pachami kapani kikinga. Ali pachami ñukapash kapani. Mashi anitata ima rikushkankichu shamunami karka. Rikurkanimi, ñallami shamupanga. Ya, shinapash kallarishpa kapanchi ñukanchi ishkayniki. Ñukata kunganahunkichik kikinunaka. Payanita. Imanalla kawsashkanki kanita. Kawsajunchirami kaypi villachishpa katingapas shinapas kushkushkapacha kani kikinunawan shinallata ñukanchik riku mashikunawan kay bajo un mismo solta kallarinkapak. Ali pacha, imatata charirrinchi kay pachapi Diana. Charinchimi saramama warmikunapas llankaykunata. Sumak pacha, ashtawanbash kochaski kuska ukupi imashina mushuk ninamanda sumak rikuchikunata paktachinakushkatapas riqsirinchi. Shinami villachishpa katinchik mashikuna ali shamushka kapaychik kay bajo un mismo solman. Ali shamushka kapaychi mashikuna. Siecopaimpa Ihuañacastopa Eji, provincia de Sucumbios, parroquia San Roque. Yescu Valle Casto Intirespa, Sihuajan Yo Omuse, Cancotuscabu, Huitne, Airo Uscota Ñeñañe, Airo Aye, Jeñe, Toyaye. Ille Siecopaimpa Ille, gente multicolor. De oye pa ikowe, tañe, paina ascowaipi. Cuine ñascua ñati ama kowai ascowaipi. Kainani punchakuna kotakachipi karkani. Chaypi shumama tuparishpa shupundu gupi alichishka aswata karawarka sumak pacha karka Diego. Riksishkenki? Imashpatana riksishayari kayka Sara mama nishka aswatama upishkay. Ari, chay pacha mi karka, chay pacha. Ali pacha, shinaka kay Sara mama aswatami unorka ukupi warmitiyakuna tandarishkakunami pay kay llankaykunataka yalishka watakunamanda pacha paktachishpa shamunakushkakan. Shinaka riksigrinchi imashinata kaykunataka ruranajunkuna. Shinaka rikun mashikuna kay aswagutaga ima punchapa ñawfiayta ushapankichi rikupashunchi imashinami kay warmikunaka llankashpa shamunajushka. La chicha es una bebida de maíz infaltable en eventos ceremoniales de los pueblos originarios de los Andes. En Cotacachi, el Comité de Mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi están empeñadas en recuperar el consumo de la chicha y por eso ellas trabajan en un proceso de manufacturación meticuloso. Yo vengo participando en esta organización más de 20 años y hace 10 años se comenzó con esto, ¿no? Hemos pensado en que por la salud de la gente también, porque el consumo de la Coca-Cola está viniendo enfermedades, por ejemplo, del diabetes. Y hoy en día hemos logrado este paso, las mujeres, a hacer una bebida que no tenga ningún aditivo, nada. Esta bebida tiene así, es purita. La chicha es una bebida bastante consumida en América del Sur y América Central. Hasta ahora siempre ha sido elaborada artesanalmente, pero ahora existe una versión pasteurizada de ligera graduación alcohólica. Sara mamami washa wata kunamanda yuyaykuna shamushkanachu. Rikunakushkanchinachu ashtawan garin aswata fiayta sakinajunchi. Shinakunata rikuymandami ashtawan garin nishkanchi imatata shinayta ushanchi kay aswata kutin ufiashpa kallarichun nishpa. 2010 manda shu proyecto guan kallarinchi de investigación, prueba con chinashpa hasta aswagota envasashpa botellapi hatungapa y kuti ama fukuchunbash estabilidad hapishkanchi y ashtawan garin ñukanchi warmikunata yanapangapa
Karu llaqtakunapi, karu comunakunapi tiyanajun llakilla warmikuna Saraguan, Saraguta hapishpa, maski ashagullatapish ayudashpa wawakunapa, ashagullatapish aportaripapish yuyaymanta kay empresagutaka viñachishkanchik. La chicha ecuatoriana se la hace a partir de la fermentación del maíz, quinoa, arroz, cebada o harina endulzada con panela o azúcar común. Además, frutas de la región como el tomate de árbol, mora, piña, palma de chonta, taxo o naranjilla, que juntos a hierbas aromáticas le dan a la chicha un toque de aroma y buen gusto. Este es el área de malteado, entonces aquí donde se procesa el maíz y el terminado es la harina. Aquí es la selección del maíz, donde entra, queda el grueso y el delgado, es la selección del maíz. En esta máquina es donde ya se germina el maíz, dejamos al remojo y luego otros días para ya la germinación. Luego se pasa a esta máquina, aquí tenemos el maíz ya la jora, ya seca, ¿no? Tenemos aquí el molino, donde ya le convertimos en harina a la jora. Luego empezamos ya a la cocción. Aquí tenemos la marmita, que se llama esto, entonces aquí es la cocción de la bebida, la chicha. Entonces, ahorita lo estamos realizando. Luego de esto, empezamos la cernida, luego queda la bebida ya reposada aquí por una noche. Se reposa aquí, esta es una máquina que se llama fermentación, entonces aquí ya se fermenta la chicha hasta un cierto grado de alcohol. Después de eso pasamos ya al embotellado. Luego de esto se pasa al autoclave, que ya donde ya la bebida ya se esteriliza y se corta la fermentación. Y luego de eso empezamos ya, después de la esterilización, empezamos ya a poner el capuchón en las botellas. Esto es donde ya sale el producto terminado, ¿no? Como ustedes saben, este es el litro de la botella, que es para tomar más como en familia. Esta es la presentación personal, mira. Tenemos en las cajas que las empacamos así. Viene 12 unidades en estas pequeñas y en las cajas grandes 6. La idea es eso, exportar, salir de aquí. Ali shamushka kapaichi ñukanchi saramama ukuman. Ufia pashun. Ufia pashun. Diego ka, maita shirirka. Maita rirkachi shinapas ñuqaqa kaypi tiyarigrinillan. Shaykushqa niña. Shinaqa rimashpa katigrinchi, imashinami aparirerka Cochasquí ayllu llaqtapi kay mushuk nina yalishka punllakunapisha. Ari, shinallata chaypimi wamrakuna, kuytsakunapas chaypi ashtawan kay kawsaykunamanta yachajunqapa kaparka. Ari, shinapacha, chaypi taytakuna ñawpaman apay taytakunami paykunataka kimichishka kay kawsaykunata viñachishpa katingapa. Shinapas chaypi shuk mama rikuchigrin imashinami inti taytapa achikta hapishpa mushuk ninata hapichin. Shinaka rikushunchik, kay achak mama ninata hapichirta usharkacha, mana usharkacha. Rikushunchik. Estamos en el sitio arqueológico de Cochasquí, del territorio de la Confederación del Pueblo Cayambi. El día de hoy se está viviendo el Pauca Raimi, el Mushugnina. Nosotros del pueblo Cayambi o la Confederación Cayambi hemos creído que los niños, los guaguas, los docentes se pueda motivar, se pueda dar a conocer y que tenga relevancia y que conozcan y después ellos vayan haciendo también y retomando, ¿no?, estas actividades de los pueblos que, bueno, siempre ha existido, pero por la calidad de educación se ha ido poco a poco siendo descuidado, digamos, estas actividades. Y la responsabilidad de los pueblos, de las organizaciones, de las comunidades, es coordinar, organizar para que esto se sostenga y se mantenga, se fortalezca.
Huyayay Pachamama, huyayay Tayta Inti, huyayay Wayra Taytiko, huyayay Yaku mamita. Yo estaba haciendo una ceremonia ancestral, un agradecimiento a Pachamama, a Tayta Inti, a Wayra Taytiko y Yaku mamita por el florecimiento y nuevo año andino y a la vez el nuevo fuego. Aquí en Cochasquí es un sitio muy especial, muy sagrado, solamente con la participación de la ceremonia, cuando vienen interesados en que van a llevar una energía positiva. Es importante cambiar todo lo que hemos venido haciendo porque desde hoy este día es año nuevo para nosotros y por eso el florecimiento para que queden florecidos y que de la ceremonia que participaron que vayan a compartir en los trabajos, en los hogares, con sus familias, que no se pierda estas ceremonias ancestrales. Al mediodía, cuando el sol cae recto, los rayos solares cobran una intensidad mayor porque estamos en la parte de la línea ecuatorial del globo terrestre, que es una elipse. Por lo tanto, esta cercanía al sol hace que la irradiación solar sea mucho más fuerte. Sí, por favor. La incidencia del sol con un elemento como el espejo de obsidiana o el plato cóncavo de oro hacen el efecto de lupa, es decir, se concentra el calor de tal manera en la luz solar que produce fuego. Eso utilizaban nuestros antepasados, ¿sí?, para encender el nuevo fuego. Ese es el Mushuknina. Fuego nuevo, año nuevo, es el inicio del año solar, es el inicio de este nuevo ciclo de vida. Nosotros, las personas más importantes fueron los niños, los jóvenes, los adolescentes, porque ellos son la voz de nuestro futuro. Y si ellos se apropian de esta costumbre de regresar a ver al sol, de mirar al cielo y vemos el esplendor de esta estrella tan importante como el sol, como Dios Inti, ¿sí?, entonces esto hace, obviamente, la importancia de que nuestros jóvenes tienen futuro. Por lo tanto, a mí me congratula enormemente que los jóvenes hayan venido a celebrar el Mushuknina en Cochasquí. Fuerte el aplauso, por favor, para Emma Graciela. Saludamos también la participación de los estudiantes, de los docentes que lo hacen, ¿no?, con sus presentaciones del Inti Raymi, del Tapas Raymi, del Koya Raymi. Entonces creemos que es necesario porque van conociendo ya tienen esa enseñanza que ya hemos venido desarrollando, ¿no?, ese aprendizaje, creemos que es fundamental. Así que vive el nuevo año andino. Anchikari kay ninaguta mama Luzmila hapichiparka, kuritastagupi mari shina hupashka, huyaylla gurikuripan. Sumak pacha karka kay Mushuknina hapirikpika punda taytakunaka ñukanchik runakunapa mushuk wata kimirihun nin chaskinajunchik nin kaykunata. Chay kawsaykunataka mana sakinachu kanchik ashtawan piñachishpa katina kanchik. Mashikuna, samana pachakunapas ñami chayamushkakan ñakuti tigramushpaka charigripanchimi imashina kay bomba takipi tushunakunamanta yachakushpaka gripanchik. Ashtawanpash kay awa mashikunapa kawsa alpakunamanpash ñakuti tigrashpa paykunapa kawsaykunata riksishpaka tigripanchik mashikuna. Ama kuyuripankichichu.
Ven, vamos. A ver, dame todo el dinero del día. Shukyanka wawaka paypak musquikunatami chinkachin. Hatuna kangi awashkakunata. Kayallata llankashpa qallarita ushanki. Gracias. Kay ukuta fichapay. Ñuka warmita yanuyta yanapapay. Hipalla hatungapas shamunki. Ishpana ukuta fichay. Imata chaypapanki rikuchi. Kikinba llankayka ninan mutsurishkami kan. Kikinba kamachikunata paktachi. Kikinga mana llankaypa kankichu. Kutin kaytallata. Chaya mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Le oíste? ¡Para la próxima te va peor! Warmi, imas patu punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanakuikunaka mana ñukanchikpi hamunchu. Yachajuitami yachajuri. Amigos televidentes, bienvenidos a otra Cochita Amorosa. Mi nombre es Lucely Maldonado. Hoy nos acompañan Anita Lara y Wendy García, lideresas del territorio ancestral. Bienvenidas, ¿cómo están? Me encuentro muy emocionada de estar acompañándote acá. Me siento muy halagada de estar aquí presente. Hoy con nuestras lideresas hablaremos sobre el baile de la bomba, lo que tanto nos gusta a nosotros, el pueblo afrodescendiente. Cabe resaltar que el baile de la bomba no es una simple moda, es un estilo de vida que se lleva marcado en las venas, que ha logrado sobrevivir a pesar de la esclavitud. Cuéntanos un poco acerca de cómo es que el baile de la bomba, a pesar de que en tiempos de la esclavitud ha sido menospreciada, y ha logrado sobrevivir y está cada vez a flote en nuestra cultura. ¿Qué significado tiene el baile de la bomba para nosotros, el pueblo afrodescendiente? Lo llevamos en nuestra sangre, viene desde nuestros antepasados. Como afrodescendiente que soy, porque eso me considero, para nosotros es la alegría, es plasmar todo un sentir y un pasado adormecido que estaba durante todo eso del tiempo de la esclavitud. Y para nosotros el baile es un despertar, es transmitir todo un sentir de todo un pueblo afrodescendiente. ¿Cómo ha logrado sobrevivir el baile de la bomba en todo este tiempo? Dando a conocer todas nuestras actividades que nosotros damos, por el sentir que nosotros nos identificamos afrodescendientes, y es muy halagado nosotros representar el baile de la bomba hacia las personas de los alrededores y más que todo recalcar lo que nuestros antepasados pasaron. ¿En qué consiste este tradicional baile? Es muy emocionante el momento de estar bailando porque yo siento que todos mis ancestros están sobre mí. Simplemente utilizar su traje típico de cada zona, el movimiento de las caderas, los pasos. En el momento que estoy marcando los pasos, estoy marcando también como nuestros antepasados, cuando los tenían apretados con los grilletes, bueno, ellos hacían sus pasos también para comunicarse entre ellos. Wendy, ¿cómo se siente usted al bailar el baile de la bomba? Yo me siento bien porque doy a conocer todas mis alegrías que llevo como afrodescendiente, y dar a conocer lo que nuestros antepasados, nuestras abuelitas daban a conocer con el baile de la bomba. ¿Quién le enseñó a bailar a usted? Yo la bomba aprendí a bailar sola. ¿Le nació? Me nació. Se lleva en la sangre esto, ¿no? ¿Cómo se baila? La verdad, moviendo las caderas, porque es el movimiento de las caderas y también hay que alternar los pasos. Un baile tan sensual, porque se demuestra sensualidad en el baile de la bomba. Se demuestra todo ese coqueteo, esa albirosidad de la mujer afrodescendiente. Y no solamente la mujer, sino también los hombres, porque ellos también bailan la bomba. Ahí tal vez surgen los enamoramientos.
¿Y así se conquistaban a las mujeres antes? Claro, con los piropos también, en el baile, habían el quiebre de las caderas y todo lo demás. Entonces, que para mí sí. ¿Aún en la actualidad se sigue utilizando los versos como parte del baile de la bomba? Sí, hay versos picarones, hay versos de enamoramiento, hay versos para dar piques y todo lo demás, y de todo eso se da. Claro, es muy interesante y más que todo conocerlo, porque no es un simple hecho de marcar pasos. ¿Qué significa para la juventud este baile de la bomba? Nuestras abuelitas, cómo lo practicaban y que nos dejaron ese legado de que nosotros sigamos recalcando esa tradición que ellos llevaban en sus pies, en su sonrisa. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza a este baile? Es recalcar los pasos alternadamente, sin alocarse, así diciendo. También consiste en que la que baila tenga la sonrisa muy alta. Esta conversación está muy amena y es una alegría hablar de la bomba. Les invito a degustar de este delicioso tostado, algo tradicional de nuestra zona. Gracias. ¿Cuál es la vestimenta tradicional para bailar la bomba? Una blusa, sea plisada aquí el borde del cuello, un debajero y una falda igualmente plisada. Los pies, o sea, vamos sin nada, piesucho. A esto le adherimos la enagua, también lo que llevan el delantal encima de la falda, los peinados típicos también de nuestros antepasados, o también el turbante. Y en la blusa también caracteriza lo que vienen los colores, es colorida, y también las mangas que vienen bombachas. ¿Por qué la mujer utiliza una botella o una canasta sobre su cabeza cuando está bailando la bomba? Nuestras abuelitas se iban a lavar al río, a las acequias, y también iban a cargar el agua en los puños o pondos, como los llamamos. Entonces, que lo cargaban a la cabeza, ponían su tacín o así nada más. Se iban a cargar el agua. Entonces, se iban a la huerta y traían los frutos a la cabeza. Entonces, que eso es lo que están transmitiendo. Todo eso abarca una historia, todo eso abarca una tradición. ¿La juventud se siente empoderada del baile de la bomba? Si nos sentimos identificadas, es sentirnos felices de dar a conocer y llevar esto más allá de lo común, de lo que llevaban nuestras abuelitas. ¿El baile de la bomba es un patrimonio? No solamente el baile, sino también la bomba en sí es un patrimonio cultural de la nación y patrimonio de nosotros los afrodescendientes. Un mensaje final para nuestros amigos televidentes y para nuestro pueblo afrodescendiente. Nosotros estamos expresando para el mundo que seamos valorados, porque realmente la verdadera libertad es cuando nosotros como afrodescendientes seamos aceptados, cuando nosotros los afrodescendientes nos aceptemos nosotros mismos por quiénes somos, quiénes fuimos, y también vamos a saber hacia dónde vamos. El baile de la bomba se vaya argumentando más y sabiendo, conociendo sobre cómo eran nuestras abuelitas, conociendo más a fondo sobre la cultura afrodescendiente. El baile de la bomba para nuestro pueblo afrodescendiente es una forma de vida que se lleva en las venas. Es una tradición que es símbolo de resistencia y rebeldía, que ha pasado de generación en generación y que continúa engrandeciendo nuestra cultura e identidad. Este ha sido un espacio muy enriquecedor, que hemos aprendido mucho acerca del baile de la bomba. Nos encantaría que nos acompañen en otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontraremos muy pronto. Mataje ayllu llaktata riqsishpa katinchik mashikuna. Kay rikuchitaka manara hatun llakikuna tiakpillatami rurashkanchik. Rikuchinchik kikinkunaman awa kawsaykunata riqsishpa katichun. Kay tayta mamakuna, warmikuna, wawakunaka sumakta llankak, sumakta yachakuk, sumakta yachak tayta mamakunami kan. Paykunaka ñankunapash waklikakpipash, chakakunapash kaspiwan shinashkakpipash, ñankunapash turulla kakpash mana pitapash llakichishpa tiyanchu, ashtawankarin paykunapash llankaykunata, paykunapa kawsaykunata rikuchinkapami munan. Chaymanami kayta apamupashkanchik mashikuna, rikupaychik, riqsipaychik.
A 4 horas de Ibarra se encuentra la pequeña ciudad de San Lorenzo. Buenas tardes. Tras una corta espera por nuestro guía en el redondel central de la ciudad, nos dirigimos a Mataje Alto, en la parroquia Mataje, comunidad Aguá, ubicada a 20 kilómetros hacia el norte en la frontera con Colombia. Desde el inicio se nos presenta una carretera difícil. Tenemos que cruzar un puente de madera en mal estado, el primero de 7 puentes que tiene esta vía lastrada. Llegamos a Matajito, el primer pueblo Aguá que pasaremos antes de llegar a Mataje Alto. De aquí en adelante, el camino se hace más difícil. Avanzamos a paso lento por caminos serpenteados, subiendo y bajando cuestas entre lodazales, deteniéndonos por instantes para admirar el color de la vegetación y el bello paisaje. Las condiciones del camino se hacen cada vez más complicadas a medida que avanzamos. Esta vez cruzaremos un río, que por suerte este día tiene el caudal bajo. Nos bajamos de nuestro transporte para alivianar el peso y permitirle cruzar el río. Cruzamos por fortuna, pero enseguida una cuesta empinada cubierta de gruesas piedras se presenta como un desafío. Llega gente desde el río y nos ayuda. También aparece alguien de la zona con su transporte bien equipado y también nos ayuda. Seguimos el camino, por puentes que consisten en tablones tendidos en el suelo. Nos preguntamos cómo hace la gente de las comunidades de esta zona para transportarse día a día y sacar sus productos. Este camino es tan difícil y uno no es práctico, difícil salir de acá. ¿Cuántos años me dice que lleva ya? Desde el 2008. Desde el 2008. Sí. ¿Y antes del 2008 era peor el camino o así como era peor. Eso cada vez han arreglado un poco. Por ejemplo, ahorita está mejor que ha venido a hacer resalteo o como dicen, arreglar los baches. Tiene que tener carro 4x4. Yeah. Por eso es que entran. A veces ya no hay carro, toca caminar a pie las personas de las comunidades. Acá una carrera más o menos está valiendo 250 hasta $300. Aproximadamente, pongamos unos casi 3.000 a 4.000 personas estaría abasteciendo por este camino. Y además salen del otro lado también, ¿no? La gente de Colombia, todo este camino también van al otro lado, se van hasta Río Mira. Acá una carrera más o menos está valiendo 250 hasta $300. Una carrera hasta la comunidad del Pan. ¿Y qué distancia tenemos desde San Lorenzo acá a Mataje Alto? Eso estamos hablando creo que aproximadamente más de 20 kilómetros más. 20 kilómetros. Son 20 kilómetros, sí, apenas, pero cuesta $300 la carrera. Claro, $300 la carrera. Un viaje que con buena carretera tomaría minutos, nos toma todo el día. Llegamos a Mataje Alto en la noche. Llegando a la comunidad, no graben nada.
nos dijo el dirigente don Jairo Cantincús. Eso se podrá hacer cuando la Asamblea Agua dé su autorización. A la mañana siguiente tuvo lugar una asamblea en la comunidad. Explicamos las razones por las que estábamos ahí y obtuvimos la autorización de todos. Entonces pudimos sacar nuestras cámaras y hacer tan solo breves registros, ya que debíamos volver. Sabíamos que el regreso nos tomaría bastante tiempo y esfuerzo. El camino de regreso en realidad se presentó aún más difícil porque toda la noche llovió y la tierra rojiza de esta zona se volvió muy resbalosa. Menos mal, a la salida encontramos amigos que nos ayudaron a sacar nuestro transporte de aprietos. A pesar del difícil acceso, Mataje es un lugar al que volveremos, porque su gente tiene mucho que contar. Su riqueza cultural necesita ser conocida por todos nosotros. Kay rikuchikunata paktachinkapak apak ukumanda shinallata bajo un mismo sol rikuri ukumandapash kay awamashikunapak alpa kawsay ukukunamami chayanakupashkanchik paykuna convidashkamanta. Shinapash kay sacha ukukunama yaykunkapaka ninan shinji llakikunapipash urmapashkanchik. Shinapash kay mashikunaka ñukanchima mishki shunqua paykunapa makikunata mañachishpa yanapashkakunakan. Shuk hatun llaqtakunapika wakinpika shuwashpayma ashtawan llakichishpayma sakikunkarka kay ayllu llaqta ukupika ñukanchita yanapay yuyaykunata ashtawanqari shinchi yachinakun. Ashtawanqari ñukanchika ñukapash awamashikunataka riqsishkani, paykunapa alpakunapi purishkani, chaymantami ñukaka riqsini paykunapa ali shunqutapash, mishki shunqutapash, sumaq runakuna, warmikuna kan. Chaymantami kay rikuchikunata apamushkanchik ashtawan riqsishpa imatapash yuyarishpa katingapa. Shinami kay yuyay rimaykunawan tukuchipanchik kay bajo un mismo sol. Shinallata kikinkunapash katingapa munapika ñukanchik página web, Facebook, Instagram, shinallata YouTube, alikachishpa katipankichik. Shinallata campanilla nishkapipash llapishpa katipankichik ñukanchik llankaykuna kikinkunaman chayachik. Shinami tukuchishkanchik mashikuna ñukanchiwan gatuparipankapaka. Shuk punchakama mashikuna. Shuk punchakama. Uy, ay, ay, ya,